para hospitales. Bueno, pues, me presento yo, soy Policarpo González del Valle, voy a actuar, soy director socio de Aire Limpio y actuaré como coordinador del webinar de esta tarde. Bueno, pues el webinar es un tema tremendamente interesante, que es, bueno, pues hablaremos o hablarán los ponentes sobre la monitorización de la calidad del aire interior en todos los ámbitos de un entorno hospitalario. Los ponentes de hoy pues es Paulino Pastor. Paulino Pastor es director general de la consultora Mi Salud y además presidente de FEDECAI, que es la Federación Española de Empresas de Calidad de Aire Interior. Y Vicente Pinto, y Vicente es el jefe de producto de la línea de monitorización y control de aire limpio. Ambos dos pues tienen una muy dilatada experiencia tanto en lo que es monitorización y control como en el área hospitalaria. Unos datos logísticos. Esta presentación pues será tipo PowerPoint que harán Paulino y Vicente, y tendremos después un turno de ruegos y preguntas. El turno de ruegos y preguntas es bastante simple. Tienen ustedes un panel de control en su pantalla. Bueno, pues escriben la pregunta que quieran hacer. Yo como coordinador las recogeré, las agruparé por temas y si tuvieran micro, pues les daríamos paso para que puedan formularla en público la pregunta, y si no, pues yo se la leo a los ponentes para que las respondan, ¿no? Como todos nuestros webinars, lo estamos grabando. Esta sesión quedará grabada y en un par de días o 3, cuando le editemos para quitarle los tiempos muertos e interferencias, pues se la enviaremos pues para que puedan visionar con tranquilidad pues esta sesión. Y sin más, vamos a dar la entrada y lo que voy a hacer es darle paso a Paulino. Muy bien. Muy bien, Paulino. Vemos tu pantalla. De acuerdo. Muy bien, pues nada, muchas gracias. A ver, perdón. Ahora se está viendo otra vez. A ver. Vemos tu pantalla, Paulino. Vale, es que por un momento vi las cámaras. Muy bien, pues nada, buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a hablar de un poco en general de calidad de la ventilación en espacios hospitalarios, un poquito de purificación también, y todo ello lo que vamos a intentar es ver de qué forma podemos controlar que esa calidad de la ventilación sea la que se necesita en este tipo de entornos. Yo creo que ya todos estamos un poco cansados de oír hablar de COVID y de la pandemia esta que nos ha estado machacando durante estos últimos años, pero bueno, no deja de ser al final algo que pues desde el punto de vista de nuestro entorno, que es el de la calidad ambiental en interiores, pues ha servido un poco para potenciar y para darle valor a este aspecto en el que nosotros nos encontramos ya desde hace tantos años, que es la calidad del aire en interiores, ¿no? Está claro que, bueno, al principio hubo dudas de si el virus se transmitía por aerosoles grandes, pequeños, etcétera. Yo creo que todo esto ya se superó. Incluso, pues últimamente ya hasta la transmisión a través de superficies está puesta en entredicho, y ahora mismo lo que todo el mundo tiene muy claro es que el virus, igual que otras muchas enfermedades de transmisión respiratoria, se pueden controlar con unas buenas ventilaciones y demás. Y bueno, este es un poco el sustrato que nos sirve para asegurar que controlar la calidad del aire en interiores pues es un aspecto crítico de la gestión de los edificios en general y muy en particular de los edificios sanitarios, porque obviamente la probabilidad de encontrar personas infecciosas en este tipo de entornos pues se incrementa, ¿no? Me sirvo también de una serie de recomendaciones que hizo el Ministerio de Sanidad al
no diré al principio de la pandemia, cuando ya llevábamos casi medio año de pandemia, muy brevemente, muy rápido, hacemos una revisión de las recomendaciones. En su momento, solamente de las que son, desde nuestro punto de vista, más críticas, ¿no? Desde el primer momento se vio claramente la importancia de ventilar. Hay un estudio japonés en el que llegaron a la conclusión de que por cada 20 infecciones que se producían en un espacio cerrado, había una que se producía en el exterior. Y este espacio cerrado, obviamente, cuanto más ventilado y más purificado se encuentre, menos probable es de que esta transmisión ocurra, ¿no? Por eso, en su momento, pues las recomendaciones iban en el sentido de incrementar o asegurar unos caudales de aire de ventilación mínimos, verificar que esos caudales se están produciendo, modificar incluso el control para aumentar la ventilación. Se hablaba de ventilación natural, que en hospitales y en según qué zonas es inviable, no podemos hacer ventilación natural en áreas críticas, obviamente, y a veces incluso en las áreas no críticas, yo muchas veces lo pongo en entredicho porque la probabilidad de que haya contaminaciones cruzadas internas se puede incrementar. Por lo tanto, en un entorno en el que necesitamos una calidad de aire interior de alto nivel, pues probablemente utilizar la ventilación mecánica bien utilizada, con buenos sistemas de purificación, filtración, etcétera, es muy probablemente uno de los métodos más razonables que podemos emplear, ¿no? Entonces, digamos que esto que nos lo proponían para el control de COVID, yo creo que lo tenemos que hacer extensivo para todo tipo de enfermedades de transmisión aérea y, por lo tanto, estas recomendaciones probablemente, independientemente de que la pandemia se acabe o no, las deberíamos seguir utilizando en el futuro, ¿no? Por lo menos desde nuestro punto de vista así es, ¿no? Hubo mucha polémica también sobre si había que evitar la recirculación, etcétera, ¿no? Bueno, en entornos hospitalarios ya en muchos sitios por diseño no hay recirculación, ¿no? Pero también, por ejemplo, se achacaba la probabilidad de que hubiera una cierta transmisión a través, por ejemplo, de los recuperadores de calor porque podía reentrar algo. Bueno, con la cantidad de aire exterior que metemos, el hecho de que se produzcan estas microinfiltraciones es probablemente irrelevante. Y sobre todo si tenemos unos filtros de calidad normal que cumplan RITE aguas abajo, pues yo creo que desde nuestro punto de vista nuestra recomendación es que no hace falta parar recirculaciones ni parar recuperaciones de calor ni nada de este tipo. Se puede trabajar en condiciones normales y la única clave es asegurar esos mínimos de ventilación exterior, ¿no? Y luego otros aspectos tipo condiciones termohigrométricas, higiene, etcétera, pues lo único que hay que hacer es seguir la línea normal de trabajo, ¿no? Yo creo que todas estas recomendaciones estuvieron bien en su momento, pero a día de hoy ya yo creo que tenemos que ir volviendo cada vez más a la normalidad de los edificios. Entre otras cosas también porque la energía se está disparando y seguir las recomendaciones a rajatabla nos suponía unos incrementos de costes energéticos importantes, ¿no? Y asegurando que tenemos esos mínimos de ventilación mecánica, probablemente no hay mucha necesidad de entrar en todo este detalle que en su día se promovía, ¿no? Digamos que desde un punto de vista de control, que esto realmente de control de contaminación en espacios cerrados, que esto ya existe y existía en otros ámbitos como la prevención de riesgos laborales y otro tipo de entornos, la verdad es que la lógica siempre ha sido algo de este tipo, ¿no? Es decir, lo más efectivo siempre es irnos al foco contaminante. En el entorno de COVID o en el entorno de enfermedades infecciosas, pues esto sería, por ejemplo, el utilizar mascarillas, ¿no? Por parte de una persona potencialmente infecciosa. En ámbitos hospitalarios, esto sigue en vigor, que en determinados entornos médicos y demás, pues que se sigan utilizando las mascarillas. Está claro que este es un primer foco, digamos, o una primera medida
que tiene máxima eficacia, pero también es incómoda para las personas. Ahora ya por eso en otros tipos de entornos, como son las oficinas y demás, se está empezando a no utilizar, ya no hay obligatoriedad y muchas empresas ya no lo estamos utilizando. En ese caso, el siguiente elemento de control, la siguiente medida de control con la que podemos trabajar es con el control del medio transmisor, es decir, evitar que se concentre en el ambiente, y para eso pues tenemos la ventilación y purificación, ¿no? Que es, digamos, es una medida de eficacia media, es menos eficaz que irnos al foco contaminante, porque una vez que lo hemos dispersado es más difícil de controlar, pero también tiene un grado de eficacia razonable. Y luego el último control, que es también muy eficaz, pero no es confortable, sobre todo para el que no está infectado, no es confortable y además puede verlo como que no es su culpa, entre comillas, ¿no? Es la persona susceptible, pues puede protegerse obviamente también con mascarillas. Un poco jugando con estas tres medidas a diferentes niveles, es con las que podemos conseguir unos grados de seguridad altísimos, ¿no? Y este es un poco el enfoque que subyace detrás del control de la ventilación. Al final, nosotros nos concentramos en este entorno y aquí vamos a tener dos posibles estrategias. Una, la dilución de la posible contaminación con aire exterior libre de contaminantes. Normalmente en el exterior no vamos a tener grandes cantidades de patógenos y de esta manera controlamos la concentración en el aire interior. Y la otra estrategia, la otra posibilidad es que no son excluyentes, sino que son compatibles, que es filtrar, purificar. Obviamente, esta filtración-purificación solo tiene utilidad cuando es, no solo, sino que tiene más utilidad desde el punto de vista de patógenos, cuando es del aire recirculado. Cuando lo que hacemos es filtrar el aire exterior, que es muy, muy necesario, estamos evitando la entrada de contaminantes que vengan del exterior, pero no va a ser el caso de enfermedades de personas infecciosas que están en el interior, como es lógico. Entonces, asumimos que estamos en este entorno de medidas de eficacia intermedia, de control del medio de transmisión, y nos preguntamos cuánto hemos de ventilar. Yo en muchas de mis ponencias suelo irme a esta lógica, ¿no? del balance de masas de la contaminación en los espacios cerrados, porque es un poco la base de la calidad del aire interior, y suelo hacer esta referencia. Pero bueno, es verdad que haciendo este balance de masas, al final lo que vemos es que lo que se pueda generar en el interior lo podemos contrarrestar con las cantidades de aire que metemos del exterior, pero también las que recirculamos y purificamos. Digamos que el aire de infusión limpio es el que es capaz de diluir toda esta contaminación. Sin embargo, sí que es muy importante, y esto también lo he contado ya en algunos otros webinars, un hecho que para nosotros es relevante y que lo tenemos que tener muy en consideración, también porque tiene que ver con la otra pata, que es el ahorro energético. Lo que nosotros hemos detectado a través de simulaciones y utilizando esas ecuaciones del balance de masas es que la ventilación es muy efectiva en los primeros metros cúbicos que metemos dentro de un espacio cerrado, pero llegado a un cierto punto pierde mucha eficacia. Estos son litros, lo que vemos en el eje de las X, litros por segundo y por persona. El RITE nos dice que tenemos que meter en unidad 2 12,5 litros segundo persona. Ya estaríamos en un nivel de seguridad bastante alto y en un entorno hospitalario del orden de 20 litros segundo persona, que ya prácticamente estamos en un nivel altísimo, digámoslo así, ¿no? La gráfica esta, ¿qué es lo que nos representa? Bueno, lo que nos está representando es un concepto que se usa mucho en epidemiología, que es el número de reproducción. El número de reproducción es el número de personas que pueden verse infectadas a través de la presencia de un infeccioso en un espacio cerrado. Y esto, este equipo de investigación de la Escuela de Salud Pública de Harvard, de la Universidad de Harvard, descubrió que
y esto es del año 2003, es anterior a la pandemia, ellos establecieron una relación y vieron que en un espacio muy poco ventilado, con solo 2 litros segundo persona, por cada infeccioso se podían producir 12 infecciones. El número de reproducción es de 12. De cada uno salen 12 y de catarros de cada uno salían 4. A medida que incrementamos la ventilación, este número de reproducción decae. Ya con unidad 2, prácticamente estamos en el entorno de 1 a 1. Pero con un IDA 1, que son 20 litros segundo persona, estamos por debajo de 0,2 personas, ¿no? Es decir, vemos que hay una caída dramática, importante, pero llegado a un cierto punto ya casi no estamos mejorando, ¿no? Y esto era un poco también algo que nosotros le contábamos a nuestros clientes cuando íbamos a hacer un estudio de ventilación y veíamos que se estaban metiendo a lo mejor 200, y no os exagero, es algo real que hemos medido, 300, 200 litros por segundo por persona. Entre que metíamos muchísimo aire exterior y que el aforo se había reducido a la mitad o menos, al final estábamos metiendo unas tasas de ventilación por persona brutales y nos decían, claro, sí, me estoy gastando un dineral en energía eléctrica, ¿no? Y en energía térmica, pero estoy obteniendo una ventaja en cuanto a la transmisión de enfermedades, sí, pero digámoslo así, nos estábamos pasando, ¿no? Entonces hay que buscar ese punto de equilibrio para que esto sea sostenible de alguna forma también, ¿no? Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es acercarnos al IDA 1, los 20 litros segundo persona. Podemos jugar con los caudales o podemos jugar con los aforos, pero esta es una tasa de ventilación que para un entorno hospitalario nos da un nivel de seguridad muy alto. No hay que hacer nada diferente de lo que ya nos dice el RITE, y aquí, como decíamos antes, pues nos vamos a unas tasas muy bajas de número de reproducción, ¿no? Con lo cual tenemos un grado de seguridad bastante elevado, ¿no? Ahora, la cuestión es, bien, ya sabemos cuánto tenemos que ventilar con una que nos da una cierta tranquilidad basado en estudios científicos, y ahora lo que necesitamos saber es cómo podemos controlar, cómo podemos asegurarnos que tenemos esos 20 litros segundo persona, ¿no? Entonces, tenemos diferentes metodologías. La que nosotros planteamos aquí, una de ellas es la monitorización en continuo. Y ya no solo del CO2, sino que luego también os mostraré otras técnicas que nos pueden servir para monitorizar, incluso cuando no hay presencia de personas, ¿no? Al final, lo que necesitamos es asegurar una tasa mínima de aire fresco por persona, un mínimo de renovaciones por hora y una concentración máxima de dióxido de carbono. De esta forma, estas son todas las formas en las que podríamos controlar que nuestros espacios están bien ventilados. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, lo típico que solemos hacer en quirófanos o en áreas críticas, podemos medir los caudales de impulsión directamente en los difusores finales. Es la forma más fiable de alguna manera. Esto también lo comparamos con la medición en los puntos de aspiración. Muchas veces nos llevamos sorpresas y aquí medimos 1000 y aquí llegan 800. ¿Por qué? Porque las redes de conductos no son estancas y por el camino se pierde, y a veces se pierde mucho, nos llevamos sorpresas. Por eso ahora hay también tecnología para sellar perfectamente las redes de conductos, ¿no? Las tasas de ventilación están normalizadas según la 171.340 de 2021. Obviamente, estas tasas de ventilación, hay instalaciones antiguas que no van a ser capaces de dárnoslas, pero, bueno, de alguna forma es una referencia a la más actualizada y es hacia donde debemos intentar acercarnos, ¿no? Eso, como sabéis, la norma, la 171.340, nos habla de 5 niveles de riesgo. A medida que sube el riesgo, necesitamos más renovaciones por hora. Y estos niveles de riesgo se relacionan con áreas concretas bien de hospitalización, de áreas quirúrgicas, áreas de diagnóstico, etc., ¿no? Cada zona tiene su nivel de riesgo asociado, ¿de acuerdo? En función de este nivel de riesgo, 2, 1, 3, 4, el que sea, tendremos unas tasas de renovaciones hora
que cumplimentar, ¿vale? Y esto lo podemos hacer en una primera medida midiendo nuestras instalaciones. A veces ocurre que no hay presencia de personas, no podemos utilizar a las personas en un espacio cerrado, y esto pues, lo podemos paliar haciendo la medición del CO2, pero metiendo el CO2 de manera artificial. Por ejemplo, con una botella de CO2 cargamos de CO2 un espacio interior y luego hay un método que se llama, bueno, midiendo la concentración y poniendo el sistema de ventilación en marcha, cuando ya se ha llenado de CO2 el local y en función de la caída de la concentración, pues hay unas fórmulas que nos relacionan esto con las tasas de renovación. ¿De acuerdo? Y con esto pues podemos ver caudales totales de infiltración, incluso la permeabilidad de la envolvente, que es muy crítico a lo mejor en un quirófano. Bueno, podemos hacer un estudio muy exhaustivo de los espacios críticos, en este caso con el CO2, pero de manera artificial. Cuando tenemos presencia de personas, la forma más sencilla de conocer la concentración, la tasa de ventilación es midiendo directamente la curva de CO2 durante un periodo largo, ¿no? Si aquí despreciamos los puntos de subida y bajada largos que suelen ser porque alguien se ha ido o alguien ha entrado, hacemos los valores promedio de estas mediciones y con eso, sabiendo el número de ocupantes, somos capaces de determinar los litros segundo persona en estos espacios y con ello también las renovaciones por hora una vez que conocemos el volumen del local. Esto se pueden hacer campañas, es decir, podemos coger nuestros sensores e instalarlos en diferentes zonas del hospital y con esto determinar los niveles de ventilación pues en habitaciones, en UCIs, en todo tipo de espacios que estén ocupados 24 horas al día o que estén ocupados durante una jornada, da igual, durante un cierto tiempo razonable, y con esto podemos categorizar todos los espacios. En algunos hospitales pues hemos hecho una campaña, hemos ido moviendo los sensores por todo el hospital y hemos hecho a lo mejor 100 mediciones y hemos categorizado las tasas de ventilación de todas las zonas diferentes. Y luego hemos dejado ya, para tener una monitorización en continuo ya establecida y fija, hemos buscado una serie de áreas críticas, en algunos casos un área más o menos promedio, en otros casos un área que ya habíamos visto que estaba mal ventilada. En fin, se hace una selección de puntos y se pueden dejar en continuo, de tal forma que vamos a tener una monitorización periódica, una monitorización en continuo que nos sirve también de complemento a la monitorización periódica que tenemos que hacer obligatoriamente por RITE de calidad de aire y de medición de áreas críticas, ¿no? Es un complemento perfecto para, entre inspecciones e inspecciones que se van haciendo de año en año, el tener un conocimiento de qué es lo que ocurre en este hospital, en este caso, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de otra sala, una sala donde, en este caso, era una sala donde se hacía, no recuerdo ahora exactamente cómo se denominaba esta técnica, perdón, técnica médica, yo soy ingeniero. Pero bueno, técnicas específicas de diagnóstico que, bueno, pues pueden durar un cierto tiempo y luego, pues, simplemente cuando las personas se van, se observa que en este caso las curvas hacen como más oscilación, ¿no? Pero bueno, cada curva o cada sala, en función del uso y la tipología de espacio, pues va a tener diferentes formas o diferentes comportamientos en cuanto a la curva. Entonces, el mensaje es que a través de la monitorización en continuo vamos a ser capaces de controlar la ventilación. Es cierto también que nuestras sondas son capaces de medir otros contaminantes. Podemos controlar las partículas. Si controlamos las partículas, estamos también controlando la eficacia de ventilación. E incluso en un área crítica, las partículas se pueden controlar por conteo, con lo cual vamos a ser capaces de saber, qué sé yo, pues en un quirófano vamos a saber si cuando se hace la limpieza, obviamente que las partículas se van a disparar, vamos a ver
cómo esas partículas bajan rápidamente después y vuelven a alcanzar un nivel razonable. Eso nos puede incluso servir para saber que si nuestra limpieza está programada a determinadas horas, pues tenemos que dejar un tiempo X de media hora, de una hora, lo que sea, lo que nos digan las gráficas para controlar la seguridad de reutilización, antes de la reutilización de ese espacio en concreto, ¿no? E incluso hay otros parámetros como compuestos volátiles orgánicos y otros que nos pueden servir, ¿no? Formaldehído, que nos puede servir en las áreas de anatomía patológica, etcétera. Hay una gama de sensores muy alta que se pueden incorporar en nuestros monitores. En cada caso, pues podremos utilizarlos según necesidades. Por ejemplo, en las áreas de fecundación in vitro se está poniendo sondas de volátiles orgánicos porque se ha demostrado que la presencia de compuestos volátiles malogra los embriones, ¿no? Malogra la viabilidad de los embriones. Todo este tipo de conocimientos y de información, poco a poco la vamos interiorizando y la vamos aplicando en nuestras metodologías de monitorización. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los elementos críticos, como decíamos, era el asegurar ese mínimo de renovaciones hora, pero ese mínimo de renovaciones hora incluso puede variar a lo largo de la jornada. Es decir, antes hablaba de, por ejemplo, un entorno de quirófanos de riesgo medio, nos pide 15 renovaciones hora la normativa, pero si leemos aquí esta nota, nos dice valores válidos para modo operacional y en funcionamiento. En stand-by no aplica. Es decir, yo puedo estar metiendo 15 renovaciones hora durante la jornada de uso de los quirófanos, pero cuando entro en stand-by puedo disminuir. Lo único que me va a exigir, en este caso, la normativa es que me asegure una sobrepresión de 6 pascales, con lo cual puedo rebajar mucho la tasa de ventilación. ¿Cómo podemos controlar la ventilación en este caso? Entendiendo además que son espacios de uso no continuado. Es decir, voy a tener, pues, cuando la gente se va, el CO2 ya no me sirve para nada. No me ayuda en absoluto para medir la ventilación. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es la medida del caudal en continuo. Disponemos de tecnología que podemos incorporar dentro de los sistemas de ventilación, dentro de las unidades de tratamiento de aire, que nos van a estar midiendo con alta precisión. De esto ya hay equipos, pero hay equipos que no siempre tienen la precisión necesaria, ¿no? Disponemos de este tipo de equipos con alta precisión, capaces de medir el caudal de aire impulsado por los sistemas de ventilación. Os recuerdo antes lo que os decía, que medimos en la toma de aire exterior y medimos en los difusores. A veces tenemos que sobredimensionar un poco el caudal de ventilación impulsado porque sabemos que tenemos pérdidas por el camino. Todo esto lo podemos ajustar, lo podemos equilibrar perfectamente y decirle al sistema, pues mira, para que me lleguen 800 yo tengo que medir en la UTA 1000 y esto lo tengo que medir en continuo. Y cuando las personas se van, puedo hacer mediciones de sobrepresión en los propios locales, en el propio quirófano, mido la sobrepresión, juego con el sistema de ventilación y cuando detecto pues que a lo mejor estoy metiendo 300 metros cúbicos a la hora y ya tengo los 6 pascales, ahí me quedo y le digo a mi sistema de control, oye, cuando las personas se van, yo puedo trabajar con 300 metros cúbicos a la hora y voy a seguir manteniendo mis 6 pascales de presión. Esto puede ahorrarnos durante la noche, durante la tarde y noche, nos puede ahorrar una cantidad de energía muy importante, casi un 70%, por ejemplo, en este caso hipotético que me estoy comentando, ¿no? Entonces, como digo, la monitorización tenemos que entenderla desde un punto de vista amplio, no es solamente poner un aparatito de CO2 en la pared y con eso ya está todo resuelto, sino que tenemos que jugar con las diferentes necesidades y sobre todo en los espacios de hospitales, ¿no? Tenemos diferentes necesidades. Como decía antes, una zona de anatomía patológica, yo le pongo una sonda de CO2 y me va a estar dando una ventilación buenísima, pero resulta que tenemos una concentración de formaldehído muy alta.
pues también tengo que tener eso en cuenta a la hora de ventilar. Ahí no me vale el CO2. Tengo otro requisito, otro criterio diferente, ¿de acuerdo? Entonces, como resumen final, este es el enfoque. Áreas ocupadas, bueno, sean 24 horas, o sea, durante una jornada, me tengo que ir a jugar con las sondas de CO2. La sonda de CO2 me va a medir la ventilación mecánica, pero también me va a dar información con respecto a la ventilación natural o la infiltración. Es decir, tendré que jugar con estos dos elementos. Yo tendré que medir físicamente la ventilación mecánica y el valor que yo obtengo aquí será este de la ventilación mecánica más lo que me aporta la ventilación natural. ¿De acuerdo? Y luego, en áreas de ocupación intermitente, que requieren ventilación continua, como son las áreas críticas, voy a poder jugar con otro elemento, como puede ser la medida del caudal directo en UTAs y en difusores, para asegurarme de que compenso perfectamente y no estoy metiendo algo que a lo mejor no es lo que me llega al final, ¿no? Esta sería la metodología que nosotros recomendaríamos. Y por mi parte, nada más. Os dejo con Vicente, que os comentará un poco las tripas, digámoslo así, de cómo son los sistemas de monitorización que nosotros estamos incorporando. Muchas gracias, Paulino. Te doy paso, Vicente. Vicente, no te veo. No sé. Vicente, no se te oye. Espera. ¿Ahora? Ahora te vemos. A ver, vale, estupendo. No, espera que te localice. Si quieres, mantén la pantalla de Paulino, que es donde estaba la arquitectura de monitorización. No tienes control. Pues le mantengo a Paulino. Paulino, tienes... Sí, deja el último slide que tenía Paulino. Vale, entonces convierto a Paulino en presentador. Eso es. Vicente, pues ven aquí si quieres. Deja esa pantalla solamente, no hace falta. Un minuto. Es raro. ¿No quieres que te convierta en presentador, Vicente? No hace falta, no hace falta. Que Paulino coloque la pantalla y listo. Perfecto. Yo me muteo. Estamos viendo tu pantalla, la pantalla de Paulino. Yo me muteo también. Vale, estupendo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, te escuchamos bien. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, gracias a Paulino, gracias Poli. Gracias a todos por participar en el webinar. Pues un poco lo que decía Paulino, ¿no? Que realmente a raíz de la pandemia es que ha surgido todos estos temas en mayor profundidad y que se ha mejorado la conciencia general de las personas respecto a la calidad del aire, que históricamente no ha sido muy buena. La gente está muy pendiente de lo que come, dónde vive, lo que hace, pero no lo que respira. Y de verdad que esto tiene un impacto muy, muy, muy importante. Y lo que mostraba Paulino, al final hay una teoría científica detrás de todo esto que ya es conocida, que ya se sabe cuál es, ya digamos está en las normas para la construcción de diferentes espacios, en especial de las áreas hospitalarias. Y un poco es llegar a eso, o sea, ya sabemos cuáles son las renovaciones mínimas que hay que tener, cuál es la ventilación que debe tener un espacio interior, el nivel de partículas que debe tener para evitar pues la proliferación de enfermedades de transmisión por el aire. Y digamos, toda esa teoría y todos esos parámetros están muy bien conocidos. Lo importante aquí es poder implementarlo, poder instrumentarlo y que se lleve a la práctica. Al final, no solamente es medir en un momento y hacerla y tener claro cómo es la foto en ese momento, por ejemplo, de un hospital, cómo es la calidad del interior, sino poder hacer estudios como los que mostraba Paulino en continuo, ya sea por implementación fija de un sistema o por una exploración que se pueda hacer en un tiempo determinado dentro de un espacio.
Entonces, la idea es tener pues, los instrumentos adecuados, tener un servicio además adecuado, no solamente colocar una sonda de dióxido de carbono, como decía Paulino, y ya está, yo ya sé cuál es el dióxido de carbono y listo, sino que realmente hay que contar con servicios expertos y de la mano de expertos. Entonces, la propuesta un poco de esto es tener herramientas que permitan medir de la manera correcta, que permitan actuar de manera correcta y que tengan el aval de un experto en, pues, en todo lo que es calidad del aire. En especial en espacios hospitalarios. Ahí al final no se puede depender pues en la gran mayoría de los espacios de ventilación natural. Hay muchos entornos controlados y tiene que haber un tratamiento muy cuidadoso del aire interior, un espacio como lo es un hospital y sus diferentes, pues, los diferentes sectores que puede haber dentro de un hospital, como son quirófanos, como son áreas, salas limpias, salas de inmunodeprimidos, ese tipo de espacios, pues el tratamiento del aire tiene que ser muy minucioso. Entonces, al final hay que contar con algo como lo que se ve ahora en la pantalla. Lo ideal es tener, pues, sensores repartidos dentro del edificio, una monitorización en continuo los 365 días del año, que pueda ser minuto a minuto o cada 5 minutos, pero de manera continuada, pues muestreos a lo largo del edificio. Hay que saber cuáles son los entornos que hay que monitorizar y hay que saber pues dónde colocar los monitores, hacer un estudio de cómo se van a colocar esos equipos. En este caso lo que mostramos de la propuesta de aire limpio, que son pues el sistema de monitorización continua SMOCAI. Y es esto, es tener sondas multiparamétricas con una serie de sensores que en este caso, bueno, lo coloca allí, son compuestos volátiles orgánicos, partículas en diferentes tamaños, dióxido de carbono, temperatura y humedad. Y también contamos con formaldehídos, dióxido de nitrógeno, diferentes gases y contaminantes que puede haber en un espacio interior. Y la idea es esa, pues tener claro cuáles son los posibles contaminantes que puedan estar afectando la salud de las personas que estén dentro de ese espacio, saber cuál es el comportamiento de ellos en esos entornos, cuáles son los niveles de ventilación que hay dentro de un edificio y cuáles son los parámetros que pueden favorecer a cualquier patógeno que pueda estar suspendido en el aire. Entonces, la idea es esa, colocar, instalar o hacerlo pues por un periodo de tiempo determinado, sensores de este tipo, sondas multiparamétricas con múltiples tipos de medidas, que los distribuyas y pues recoger esa data y analizarla. Ya no es solamente el quedarnos con hay unos límites preestablecidos y si pasamos del límite, decimos que estamos mal o que hay que salir corriendo o que este espacio no se puede utilizar, sino que tiene que haber un análisis, tiene que haber una inteligencia detrás de esos datos que permitan el poder decir si está bien o no está bien y cómo afectan realmente esos diferentes contaminantes y esos diferentes parámetros del aire a los ocupantes que realmente están allí. Entonces, bueno, la propuesta es tener estas zonas multiparamétricas dentro de un software, que en este caso es el SMOCAI, que permite, pues eso, ver cuál es la exposición acumulada, permite guardar gráficos, permite hacer visualizar históricos, permite inclusive contar con un respaldo importantísimo, que creo que esto es donde está el quid de la cuestión, que es tener expertos detrás de esto. O sea, no solamente es que la máquina tenga la inteligencia suficiente para decir cuáles son los momentos malos reales o cuando te estás aproximando a un momento crítico de una mala calidad del aire dentro de la edificación, sino que hay un respaldo de expertos detrás de ello. Entonces, no solamente es tener el proyecto de instalación de un sistema de sensores, sino que hay un equipo detrás que permite generar pues informes en continuo, ya no solamente es hacer un análisis de calidad del aire instantáneo, sino que es recoger toda la data en continuo de los diferentes sensores y pues generar informes periódicos, puede ser de manera mensual, de manera semestral o como mejor pueda venir para cada uno de los espacios y dar ese know-how de un experto real de sistemas de calidad del aire. O sea, tu edificio está de esta manera, las ondas nos dicen que está de esta manera, tienes espacios que están bien, tienes espacios que pueden estar mal, y los que puedan estar mal, el saber por qué, o sea, saber cuáles son los contaminantes que están afectando más y saber cuáles son las posibles fuentes de contaminación, poder decir, mira, en este informe te estoy entregando posibles acciones correctoras de un comportamiento continuado que vemos por la monitorización continua y poder trabajar un poco de la mano con los hospitales y con los departamentos de mantenimiento, con los departamentos de ingeniería, en decir, mira, tienes esta serie de problemas o de sitios que están muy bien, pero que a lo mejor no estás haciendo lo más eficiente en temas de ventilación y de gasto energético, pues al final recoger todo ese know-how que pueda tener un experto, como es en el caso del grupo de producción de Ambisalud, y dar ese know-how a nuestros clientes. O sea, es decir,
te digo cuáles son los datos, te digo además cómo esos datos te afectan y además te trabajo de la mano contigo para decir, el hospital necesita esta serie de acciones correctoras o en los sitios en los que a lo mejor la calidad del aire es muy buena, decirte, mira, a lo mejor nos estamos pasando en este sentido. Lo que decía un poco con la curva que mostraba antes Paulino. A lo mejor ya llegaste al límite en el que estás ventilando lo suficiente y todo lo demás que intentes ventilar en esa curva va a ser un gasto energético. Entonces, un poco ir de la mano con el cliente y de esa manera permitirle que las acciones que se ejecuten dentro del hospital pues sean las adecuadas para que se mantenga la salud y la eficiencia energética, en todo caso, dentro del edificio y que las dos puedan convivir. O sea, un poco lo que se hablaba antes de las recomendaciones que se hacían de que había que ventilar a tope, pues no siempre eso es lo más adecuado. Al final, sobreventilar sí que ayudará en cierta medida a la salud, pero llega un punto en el que ya no tiene mayor utilidad y no tiene mayor efecto sobre realmente las personas que están ahí dentro. Entonces, la idea es encontrar ese equilibrio y teniendo ese respaldo. O sea, no solamente poder tener unos sensores distribuidos en el edificio que te digan todo eso, sino que esté respaldado por detrás con un servicio de expertos que se están ocupando en visualizar cómo están todos los parámetros y que pueden decir el edificio está operando de cierta manera. Y luego, por otra parte, lo que muestra aquí la gráfica que tiene Paulino, es que son los sensores con un algoritmo, un software que se encuentra en la nube, que es el Smokey en sí mismo, que es el que analiza de forma continua y muestra a los ocupantes o los operarios del hospital cómo está la calidad del aire. Pues además también se pueden tomar acciones completamente dinámicas y completamente automatizadas de varias maneras. A través del sistema Smokey, pues se pueden tomar acciones directas de ventilación. Se pueden generar esquemas de ventilación a demanda en función a todos los parámetros del aire que nos interese medir dentro de esos espacios y al final ajustamos, pues, en función a toda esa, digamos, a toda esa teoría científica que nos dice cómo hay que renovar, cómo hay que ventilar, cuáles son el número de partículas que tiene que haber dentro de un espacio, pues se pueden tomar acciones automáticas de ventilación, unos esquemas de ventilación a demanda de múltiples maneras. O sea, el sistema Smokey se colocan las ondas, reportan el software en la nube y permite que se integre dentro de los sistemas electromecánicos, sean como sean, en el edificio. Es decir, si pues ya existe un sistema electromecánico de ventilación que esté funcionando de forma standalone, o sea, por sí mismo, sin mayor control dentro de la edificación, sino que está todo el tiempo en manual, pues se pueden colocar controladores de la misma línea de Smokey que permitan regular eso. Es decir, se conecta ese controlador a la nube donde están todos los datos del sistema Smokey y regula en función a la teoría científica que comentaba antes Paulino. Lo mismo si está dentro de un BMS, que es lo típico, ¿no? En los hospitales normalmente existe un BMS, un sistema de gestión del edificio, que es el que se encarga pues de toda la parte de ventilación y de aire acondicionado del edificio y todos estos datos se pueden integrar allí y podemos trabajar de la mano con los integradores que ya existan para acoplar los lazos existentes de control a integrar todas estas mediciones y que realmente se esté empleando los mejores modos de operación de los sistemas de ventilación. Por ejemplo, lo que comentaba antes Paulino, en un área de anatomía patológica, pues seguro que habrá niveles de formaldehído mucho mayores que en el resto del hospital y sin embargo, tradicionalmente los BMS solamente están pendientes de cómo están los niveles de dióxido de carbono. Un caso en particular que ocurrió también hace poco en toda España, el tema de la calima. Fácilmente se puede ver que en todo el espacio interior y exterior había partículas por montones en el aire suspendidas y los sistemas BMS no reaccionaban porque no cuentan o tradicionalmente no cuentan con un sistema especializado de calidad del aire de este tipo, sino que típicamente se coloca una sonda de dióxido de carbono y ya está. Y pues cuando tienes, a lo mejor tienes una buena ventilación, pero lo que estás ventilando son partículas, entonces no se da cuenta de ese tipo de cosas. Entonces por eso es importante tener un sistema completo que analice todos esos valores y todas esas métricas que pueden afectar a los ocupantes y que se tomen acciones en vivo y directo, de forma dinámica y de forma automática en tiempo real para mantener toda la ventilación y todas las renovaciones y una calidad del aire adecuada dentro del edificio. Entonces, básicamente, eso es un poco la propuesta. Al final es contar con un servicio global y completo que te permita tener herramientas de medición, herramientas de diagnóstico y finalmente herramientas de acciones automáticas que permitan que el edificio se maneje
de forma tan dinámica como es pues, la aleatoriedad que puedan tener los contaminantes de la calidad del aire. Y por último, aparte del tema de la medición de la calidad del aire como tal, pues estaba el tema que comentaba Paulino de los niveles de caudal y de presión en cada uno de los espacios. Todos estos sistemas son importantes porque dentro de los edificios convivimos personas y la salud de las personas es lo que nos interesa resguardar cuando hablamos de calidad del aire. Por supuesto que siempre viene asociado al tema de eficiencia energética. Entonces, por un lado, es importantísimo tener la parte de monitorización de la calidad del aire y las acciones automáticas, un esquema de ventilación a demanda, pero también es importante saber cuándo no hay personas en esos espacios, porque el continuar con un esquema de este estilo, si bien te permite hacerlo de forma dinámica, pues hay otra serie de factores que también entran en juego. Entonces, tener modos de funcionamiento de las diferentes salas que puede haber dentro de un hospital en función a la ocupación es importantísimo. Entonces, bueno, hay que acompañar estos sistemas de calidad del aire, pues con sistemas de monitorización también de caudal y presión. Salas que no se utilizan, que tengan que permanecer en presiones, en sobrepresión o en depresión, según sea el caso de lo que llegue dentro, sea un quirófano que no esté en uso, sea un área de inmunodeprimidos que no esté en ese momento ocupada, pues hay que tener integrados sensores de calidad, sensores que tengan buena precisión, buen rango de medición y resolución muy buena, pues para tener monitorización de todos esos espacios, de las presiones diferenciales de sala, de los caudales mínimos que se tienen que llevar y ajustarlo a cómo funcionan realmente, o sea, si hay ocupación o no hay ocupación de esos espacios. Y bueno, esto es un poco pues la propuesta de monitorización y de servicios de monitorización de Ambisalud y del Grupo Aire Limpio. Muy bien, muchas gracias. No sé si se ve mi pantalla ahora. Sí, turno de ruegos y preguntas. Vamos a empezar el turno de ruegos y preguntas. Empiezo yo. Y es un poco, en vuestra opinión, tanto Paulino como Vicente, en un entorno hospitalario, en un hospital hay pues una diversidad grande y una de entornos, ¿no? Y de distintos usos. ¿Vosotros dónde veis más aplicable lo que es la monitorización y el control de la calidad del aire interior? Y también que si pudierais dar pues, un rango de prioridades, ¿no? ¿Por qué zonas habría que empezar a medir o cómo se podría hacer un plan en un hospital? Bueno, yo creo que en un entorno hospitalario normalmente las áreas quirúrgicas suelen ser las más críticas. Entonces, probablemente, si a mí me preguntasen por priorización, pues lo pondría en primer lugar la monitorización de las áreas quirúrgicas, pero desde el punto de vista, como explicaba antes en la presentación, desde el punto de vista de asegurarme que controlo los caudales, más que una medida indirecta, yo aquí me iría a la medida directa de caudales y de sobrepresiones. Y todo eso, si lo metemos en el BMS, como decía Vicente, pues nos va a dar un nivel de seguridad muy alto. Luego, ya yéndonos a la monitorización propiamente, por ejemplo, de CO2, pues yo creo que el segundo punto muy crítico sería monitorizar en las UCIs y también, muy importante, no sé si decir más o menos, en urgencias, en las zonas de espera de urgencias, porque obviamente aquí viene mucha gente con muchas enfermedades variadas y van a estar durante un tiempo compartiendo espacio con otros que no tienen esas enfermedades. Por lo tanto, ahí es un espacio en el que hay que monitorizar el CO2, sí o sí. Bueno, todas las salas de espera de consultas y consultas en general, ¿no? Eso serían, digamos, los dos puntos más críticos. Y a partir de ahí luego ya cosas mucho más especiales, como decía, como pues, qué sé yo, volátiles en fecundación in vitro, formaldehído en anatomía patológica, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería un poco el rango y sería lo que, si yo fuera el responsable, pues sería la forma en la que yo priorizaría.
Muchas gracias. Pues bueno, son ya las 5:20, llevamos ya 40 minutos de sesión. Bueno, pues si no entra ninguna pregunta más, pues daríamos la sesión por concluida. El darles las gracias a todos ustedes, a los asistentes por haber venido, por haber asistido a esta sesión. Dar las gracias a los dos ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante y bueno, si queréis añadir algo más, Vicente, Paulino. Bueno, yo nada, animar a que nos pidan información y bueno, yo creo que ahora mismo que todo el mundo ya hemos entendido la importancia de la calidad del aire en interiores y que ya hemos interiorizado las mediciones periódicas que ya prácticamente cualquier hospital mínimamente bien gestionado las está haciendo, pues que demos un paso más y que avancemos también en la monitorización en continuo, ¿no? Yo creo que animar a que se hagan este tipo de actividades que va en beneficio de la salud de todos.